En esta lección determinaremos el complemento de un ángulo dado, así como un suplemento de un ángulo dado. Comencemos por revisar las definiciones de ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son dos ángulos que tienen una suma de 90 grados. Y aquí hay un ejemplo de dos ángulos que son complementarios. Estos dos ángulos son complementarios porque la suma de las medidas es igual a 90 grados. Observe que 30 grados más 60 grados equivalen a 90 grados. En general, si llamamos a este ángulo 1 y este ángulo 2, cuando dos ángulos son complementarios, la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a 90 grados. Otra forma de pensar en esto es que si combinamos dos ángulos complementarios, formarían un ángulo de 90 grados como se muestra aquí. Entonces, si dividimos este ángulo recto en dos ángulos usando este rayo aquí, y llamamos a este ángulo 1 y este ángulo 2, la suma de las medidas deben ser iguales a 90 grados y, por lo tanto, juntas forman un ángulo recto. Dos ángulos son suplementarios cuando los ángulos tienen una suma de 180 grados. Aquí hay un ejemplo de dos ángulos suplementarios porque 139 grados más 41 grados equivalen a 180 grados. O en general, si llamamos a este ángulo 1 y este ángulo 2, la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a 180 grados. Otra forma de pensar en esto es que si pudiéramos combinar dos ángulos suplementarios, deben formar un ángulo recto comenzando con este ángulo recto aquí. Si dividimos esto en dos ángulos separados, digamos aquí usando este rayo, y llamamos a este ángulo 1 y este ángulo 2, la suma de las medidas debe ser igual a 180 grados y, por lo tanto, juntas forman un ángulo recto. Ahora echemos un vistazo a nuestras dos preguntas. La primera pregunta es encontrar el complemento de un ángulo de 51 grados. Bueno, sabemos que los ángulos complementarios deben tener una suma de 90 grados. Entonces, para modelar esto, comencemos con un ángulo recto. Dividamos esto en dos ángulos separados, usando este rayo aquí. Etiquetemos este ángulo 51 grados. El complemento de este ángulo sería la medida de un ángulo. Entonces la suma de las medidas son iguales a 90 grados, que tendría que ser este ángulo perdido aquí. Observe que para encontrar el complemento de un ángulo de 51 grados, comenzamos con 90 grados y restamos 51 grados, lo que nos da 39 grados. El complemento de un ángulo de 51 grados es un ángulo que mide 39 grados porque 39 grados más 51 grados es igual a 90 grados. Entonces diremos que el complemento de un ángulo de 51 grados es un ángulo de 39 grados. A continuación, se nos pide que encontremos el suplemento de un ángulo de 17 grados, que sería un ángulo que, si sumamos la medida a 17 grados, sería igual a 180 grados. Para modelar esto, formemos un ángulo recto. Dividamos esto en ángulos separados, digamos usando este rayo aquí. Midamos este pequeño ángulo de 17 grados. Entonces la medida de este ángulo aquí sería el suplemento del ángulo de 17 grados. Sabemos que la suma de las medidas debe ser de 180 grados y, por lo tanto, la medida de este ángulo debe ser igual a 180 grados, menos 17 grados, lo que equivale a 163 grados. Lo que significa que el suplemento de un ángulo de 17 grados es un ángulo de 163 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.